Los contenidos a hablar respecto al lumacaftor y el ivacaftor son, primero, usos e indicaciones. Segundo, limitaciones de uso. Tercero, el rol del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Cuarto, datos en cuanto al mecanismo de acción del lumacaftor y el ivacaftor. Quinto, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de estos fármacos, el llamado ADME. Sexto, presentaciones. Séptimo, posología. Octavo, interacciones. Noveno y último, efectos adversos. Usos e indicaciones. La combinación de lumacaftor e ivacaftor está indicada para el tratamiento de la fibrosis quística en pacientes mayores de 1 año de edad, que sean homocigotos para la mutación F508 en el gen CFTR. Si el genotipo del paciente es desconocido, se debe de realizar una prueba de mutación de fibrosis quística aprobada por la FDA para detectar la presencia de la mutación F508 en ambos alelos del gen CFTR. Limitaciones de uso. La eficacia y seguridad del lumacaftor más ivacaftor no ha sido establecida en pacientes con mutaciones distintas a F508del. Rol y función del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. La proteína, conocida como regulador transmembrana de la fibrosis quística, es un canal de ion cloro, normalmente presente en la superficie de las células epiteliales de múltiples órganos, incluidos los pulmones. En circunstancias normales, el gen CFTR es transcrito en el núcleo y es traducido en proteínas inmaduras de CFTR en el retículo endoplasmático. Esta forma inmadura viaja hasta el aparato de Golgi a través de vesículas para que se produzca el proceso de maduración. Una vez obtenida la proteína madura, esta viaja hasta la superficie celular en cantidades suficientes para permitir el transporte de cloro y otros iones. La proteína CFTR contribuye al equilibrio de fluidos y pH en múltiples órganos, en los pulmones, impidiendo que exista demasiada viscosidad en el moco producido. En personas con fibrosis quística existen 2 alteraciones principales, las cuales son alteraciones en su función o capacidad para transportar iones o en su número o cantidad de proteínas presentes en la superficie celular. Ya que conocemos la función normal de esta proteína, hablemos de la mutación F508 del gen CFTR. Se han descubierto más de 2000 mutaciones del gen CFTR. Sin embargo, solo una fracción de ellas producen fibrosis quística. La más común es la mutación F508, la cual resulta en un mal plegamiento de las proteínas. Un procesamiento y tráfico normal de estas proteínas se traduce en la cantidad adecuada de proteínas FTR presentes en la superficie celular. El efecto primario de la mutación F508 es la reducción del procesamiento y tráfico de la proteína a la superficie. Estos defectos se deben a la pérdida de una fenilalanina en el dominio NBD1 de la proteína, lo cual impide el plegamiento normal de la misma. Por ello, la proteína mal plegada es marcada para su degradación. Ahora hay menos proteínas maduras para transportar, lo que reduce la cantidad de proteína CFTR en la superficie celular. Las pocas proteínas CFTR que logran alcanzar la superficie sufren incapacidad para abrir completamente sus compuertas, permitiendo el paso de iones cloro, lo cual se conoce como actividad de activación defectuosa. Además, son inestables, lo que resulta en un tiempo de residencia más corto en la superficie celular. La pérdida de cantidad y función de los transportadores de cloro debido a la mutación F508 produce la acumulación de moco grueso y pegajoso en los bronquios, aumentando el riesgo de infección e inflamación. En cuanto a la combinación del lumacaftor y el ivacaftor, podemos decir que estos actúan de forma sinérgica sobre la proteína CFTR F508del. Específicamente, si comenzamos hablando del lumacaftor, pues este brinda la estabilidad conformacional de F508del, resultando en un incremento del procesamiento y tráfico celular de proteínas maduras hacia la superficie celular.
En cambio, el ivacaftor es un potenciador que facilita el incremento de transporte de cloro al potenciar la probabilidad de apertura del canal. Estudios in vitro han demostrado que tanto el ivacaftor como el lumacaftor actúan directamente sobre la proteína CFTR. La actividad combinada de estas moléculas incrementan la cantidad, la estabilidad y funcionamiento de la proteína F508 del CFTR en la superficie de la célula. Una vez comprendido el mecanismo de acción de estos fármacos, hablemos de su ADME. Se recomienda la administración de lumacaftor e ivacaftor junto con alimentos que contengan grasa, ya que estos mejorarán muchísimo su absorción. La concentración plasmática máxima de lumacaftor será de 25 microgramos por mililitro y de ivacaftor de 0.5 microgramos por mililitro. En cuanto a su unión a proteínas, lumacaftor se une principalmente a la albúmina, mientras que ivacaftor principalmente a la alfa-1 glucoproteína ácida y albúmina. El lumacaftor no se metaboliza extensamente, a diferencia del ivacaftor, el cual es ampliamente metabolizado, principalmente por el citocromo P3A. En cuanto a sus presentaciones, hay dos, en sólido oral y en gránulos orales. El sólido oral viene con dos concentraciones diferentes. El primero es en donde hay 100 miligramos de lumacaftor y 125 miligramos de ivacaftor. Y en el segundo, en cambio, hay 200 miligramos de lumacaftor y 125 miligramos de ivacaftor. Los gránulos orales vienen con tres presentaciones de concentraciones diferentes, de lumacaftor de 75, 100 y 150 miligramos y de ivacaftor de 94, 125 y 188 miligramos respectivamente. En cuanto a su posología, encontramos que para adultos administramos 2 tabletas cada 12 horas de 200 miligramos de lumacaftor con 125 miligramos de ivacaftor. En niños de 6 años a 11 años se administran 2 tabletas por vía oral cada 12 horas de 100 miligramos de lumacaftor y 125 miligramos de ivacaftor. Para niños mayores de 12 años se administra la misma dosificación que en los pacientes adultos. En cuanto a las interacciones, tenemos primero que la eficacia del lumacaftor más el ivacaftor se ve disminuida en caso de que interactúe con fármacos como el bosentan, carbamazepina, efavirenz, fenitoína, rifabutina o rifampicina. Y esto se debe a que se afecta el metabolismo de la enzima hepática CYP3A4. El segundo punto importante es que en cambio el lumacaftor más el ivacaftor disminuyen la eficacia de ciertos fármacos en caso de que interactúen con ellos, como la cariprazina, como la doravirina, como la grasoprevir y así. Entonces estos fármacos, la acción de estos últimos que menciono, se ven disminuidos en caso de que se mezclen o se combinen junto con el lumacaftor o el ivacaftor. Y la explicación también es porque se afecta el metabolismo de la enzima hepática CYP3A4. En cuanto a los efectos adversos, tenemos que en más del 10% de los pacientes se presenta disnea, nasofaringitis, náuseas y diarrea. En 1 al 10% de los pacientes, en cambio, encontramos anormalidades menstruales, infección del tracto respiratorio superior, fatiga, respiración anormal, aumento de CPK en sangre, erupción, flatulencias e incluso rinorrea. En cambio, en menos del 1% de los pacientes se encuentra aumento de ALT o AST en sangre, aumento de bilirrubina o incluso encefalopatía hepática. En cuanto a los informes posteriores a la comercialización, se han encontrado, en base a los datos que nosotros mencionamos en Medscape, que se encuentran anafilaxia y angioedema, también como efectos adversos de estos fármacos antes mencionados. Si el video ha sido de tu agrado, pulsa el botón me gusta y considera suscribirte.